Estamos en comunicación telefónica con Diego Montero, quien es conocedor de la vida y obra de José de San Martín, para aportarnos más datos, información sobre nuestro prócer, yo creo que uno de los favoritos por muchos. Por muchos, nuestro superhéroe. Tal cual, nuestro prócer favorito. Diego, te damos la bienvenida acá al aire del EB7, Carlos Rearte, Naomi París y todo el equipo de La Dosis Justa te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Carlos, hola Naomi, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por el contacto en comienzo en este día feriado, pero ¿es feriado por qué? Bueno, la realidad es que el feriado debería ser el 17 de agosto para muchos de nosotros, porque se conmemora el paso a la inmortalidad, la muerte de general José de San Martín. Bien. Te hago una pregunta, Diego. Es considerado por muchos el padre de la patria, ¿no? Creo que acertadamente. Sin lugar a dudas. Te hago una consulta, Diego, vos que sos historiador, que sos una persona que estudia el tema. ¿Te parece bien que hayan pasado el 17 al 15? Bueno, todo depende de la óptica con que se mire. La realidad es que los feriados son instrumentos de conmemoración y de institución ideológica, ¿no? El Estado promueve que llamemos a la reflexión acerca de estas figuras que son determinantes para la construcción de una identidad, ¿no? Esto que decíamos de San Martín como padre de la patria, o vos decías en la introducción, nuestro superhéroe, ¿no? Haciendo una comparación muy tonta, es nuestro Capitán América, ¿no? Claro. Pero, sin embargo, no es un superhéroe, es un hombre. Entonces, esto es lo que hay que reflexionar, ¿no? Examinar un poco quién es, o quién ha sido ese hombre, esa figura que nos proporciona esa identidad. Porque fue un hombre claro, con virtudes, con defectos, con miserias, con pasiones, como todas las personas. Y me parece que eso es lo que hay que reflexionar, más allá de si se le celebra el 15 o el 17. Bien. Lo que buscan los estados con estas conmemoraciones es reforzar la construcción de nuestra identidad nacional. Diego, con respecto a la imagen de lo que representa San Martín, muchos se habla y se conoce ya después de cómo murió. Claro. ¿No? Que todo lo que uno menciona es, bueno, en la pobreza, de esta forma. Sí, murió de prestado. Murió de prestado, ¿no? Cuando decimos que era un hombre con virtudes, con defectos, con pasiones, son estas pasiones y estas convicciones y esta, ideología, porque también la tenía, la que lo llevaron al exilio antes que desenvainar su espada contra sus compatriotas, ¿no? O sea, cuando le pidieron que intervenga en nuestro suelo para calmar ciertas agitaciones, porque no olvidemos que en esa época, mientras él liberaba América, lo que después fue Argentina se debatía en guerras internas, y él dijo no, así de sencillo, no voy a desenvainar mi espada, y tuvo que huir al exilio, abandonando su vida, ¿no? Y terminó viviendo en Francia de prestados. Hace un tiempo leía que San Martín es una figura histórica de tal importancia que es uno de las personas que más monumentos tiene en países más diversos, ¿no? Hay monumentos en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, en Europa. No sé si será el que más, pero con que sea uno de los que más ya nos da una pauta de la importancia de su figura histórica, ¿no? Y él termina eligiendo un camino de exilio, un camino de ostracismo, con tal de sostener esa fidelidad a sus ideas. Lo que debe ser también motivo de reflexión en una época en la que se está tratando de despolitizar la historia, ¿no? Esta gente tenía un pensamiento político y tenía sus propias convicciones y luchaba por ello, ¿no? Muestra de esto es el encuentro con Bolívar, las diferencias ideológicas que sostenían entre ambos con un objetivo común. Los dos querían la libertad de América, pero con visiones políticas diametralmente opuestas, en las que San Martín se mostraba por ahí un poco más liberal. Prueba de ello son las discusiones con el directorio en Buenos Aires, cuando en una carta muy famosa que le escribe a Pueyrredón, creo, en la que le dice, bueno, si no me dan los recursos para cruzar los Andes, voy a pie, no me importa, o sea, lo voy a hacer de todos modos.
y él termina siendo acusado de robarse un ejemplo, un ejército, ¿no? Y bueno, no está exento, estas epopeyas no están exentas de una fuerte carga política. Y hay que mirarlo con esos ojos también, ¿no? Hay que examinar la historia requiere un esfuerzo intelectual en términos de la no simplificación. No se puede simplificar. Nosotros difícilmente entendamos a simple vista lo que ocurría en esa época, ¿no? La historia es algo que no hemos visto en un lugar que no conocemos, con costumbres que no entendemos. Claro. Entonces, para juzgar la vida de estos hombres, tenemos que mirar con mucha atención y con mucho cuidado, y sobre todo no caer en la tentación de simplificar los hechos, ¿no? La figurita de Villiquen está muy bien para los chicos de primaria como una primera aproximación, pero los adultos debemos tomarnos un minuto y reflexionar un poquito mejor, tratar de ver, ¿no? Tengo un amigo con el que intercambio libros de vez en cuando, que es admirador de San Martín y tiene más de 2000 volúmenes acerca de San Martín. Imagínense si no es vital la reflexión, y si no es vital el acercamiento con mucho cuidado a esta figura, porque se ha escrito mucho, ¿no? Desde aquella biografía de Mitre, que fue quien primero lo instituyó del poder de paternidad sobre nuestra patria. Bueno, se ha escrito muchísimo sobre San Martín, y hay que seleccionar un poco, ¿no? Hay que separar un poquito la paja de escribo ahí también. ¿Hay alguien que lo puede llegar a criticar a San Martín? Esas cosas pasan. Sí, lo que sucede, la Academia de la Historia es algo muy raro, ¿no? En donde historiadores tal vez terminan usando a San Martín o apropiándose de San Martín como terreno de disputa. Entonces, de repente, entre dos historiadores que tienen puntos de vista diferentes, bueno, ahí cae el pobre San Martín como terreno de lucha, ¿no? Se lo convierte en un terreno de lucha. Sin duda ha de tener cosas criticables, ¿no? Yo no creo, si bien es imposible analizar a San Martín obviando la biografía que escribió Mitre, que sabemos que tenía que construir un bronce porque era lo que se necesitaba, y construyó un superhombre, sin duda debe tener cosas criticables. Era un hombre, ¿no? Pero eso que se le puede criticar como a cualquiera, hay que hacerlo a través de su contexto, de su propio contexto histórico, ¿no? Hace poco escuchaba a una persona diciendo, bueno, se casó con una nena de 14 años, era un pedófilo. Una aberración. Una aberración decir eso de San Martín, ¿no? Hoy sería considerado un pedófilo, pero en esa época, en ese contexto, hay que ver cómo era considerado esto, ¿no? Porque si no, también, o sea, hoy nos horroriza la esclavitud, pero en su momento era aceptado socialmente. Entonces hay que analizarlo de esa manera, en su propio contexto. ¿Tenía cosas criticables? Yo creo que sí. No voy a decir yo que soy un gran admirador de San Martín cuáles, pero sí, seguro que sí tenía cosas criticables porque era una persona. Claro. Y esto, esa falta de perfección es lo que agiganta su figura, porque una persona como ustedes, como yo, que tenía convicciones y fue fiel a ellas, esto es lo que hay que ver. No era un superhombre, porque es muy fácil, lo lleva a un terreno que podamos entender todos, ¿no? Hay un análisis que se hace sobre los cómics en los que dicen, bueno, es muy fácil ser Superman, claro, ¿no? Porque eso no te pasa nada, es difícil ser Batman. Bueno, con San Martín pasa lo mismo, es muy fácil ser un superhombre, ser de bronce. Bueno, San Martín no era de bronce, era un hombre común, no era un superhombre. Y tenía virtudes y defectos, y esos defectos, esas pasiones, esas miserias, como tenemos todos, eso es lo que agiganta su figura. Y me parece a mí, humildemente, como historiador, que así hay que analizarlo. Era un hombre. Diego, o sea, sí. ¿Hay alguna perlita en cuanto a información? ¿Viste que esos datos desconocidos o algo como para descubrir otro perfil de la persona? Después hay muchos mitos en relación a la figura. Hay una anécdota que yo no voy a recordar ahora el nombre del protagonista porque estoy en desventaja, es feriado, son las 8 de la mañana. Pero hay una anécdota que a mí me gusta mucho, que lo pinta, ¿no? De cuerpo entero. Parece que San Martín iba a inspeccionar un campamento, ¿no? Una campaña, y había un jefe interino, porque habían relevado a otro jefe, no sé qué, había un jefe interino que le gustaba el escolazo, digamos, ¿no? Las apuestas, y se había jugado el dinero de los jornales de los soldados. Entonces, bueno, como perdió la plata de los sueldos,
manda a Buenos Aires a su familia a pedir el dinero y que se lo manden. Antes de que llegue el dinero, cae don José de San Martín a inspeccionar esto, ¿no? Que era amigo de este interino, de este señor que estaba a cargo del batallón. Claro, y ahora ¿cómo hacemos? No está la plata, ¿no? O sea, entonces, a la noche, cuando llega, lo recibe, qué sé yo, San Martín está descansando en su tienda, y llega este señor, este jefe interino, ¿no? Se anuncia, lo recibe San Martín y le dice, discúlpeme, necesito hablar con mi amigo don José. No con el general San Martín, con mi amigo don José. Entonces, bueno, sí, pase, como no, y le dice, mire, usted sabe que a mí me gusta el juego, qué sé yo, y yo me jugué el dinero de los jornales, me están enviando el dinero, pero no lo tengo, quería ver don José, si usted me puede prestar el dinero para pagar los sueldos, y luego yo se lo devuelvo para no pasar semejante papelón frente al general San Martín, ¿no? Haciendo una clara distinción entre su amigo y el general San Martín. Y San Martín lo mira por un momento y le dice, bueno, mire, hagamos una cosa, yo le voy a prestar el dinero, pero que no se entere el general San Martín porque nos manda a fusilar a los dos. Oh. Y esto lo hace hombre, lo humaniza. Esta anécdota fue contada por este jefe interino, cuyo nombre ahora no recuerdo. Esta anécdota lo humaniza, lo convierte en un hombre que entendía estas cosas, ¿no? Hay una característica, hay un detalle. Hay una película que yo la vi con cierta desconfianza y después me terminó emocionando mucho, la que protagoniza Rodrigo de la Serna, que hace una caracterización genial. Y hay un detalle que pasa inadvertido en un momento de la escena que me parece está muy bien construida la imagen, porque hay muchas crónicas y muchos testimonios que indican que así era San Martín. Le da un descanso a los soldados y San Martín dice, mirando a cámara, ¿no?, el personaje, dice, bueno, que se tomen un vino, y con la mano hace el gesto de 2, 3. O sea, él dice que se tomen un vino, y con la mano hace el gesto de 2 o 3, bueno, sí, un vino, 2, 3, porque estaban de festejo, porque estaban de descanso. Estas cosas que lo humanizan, pintan cabalmente como era la figura de San Martín, y me parece que el personaje está muy bien construido en esa película, porque hay mucho relato de esto, ¿no? Sus charlas con Cabral, que durante mucho tiempo se ocultó que era negro, ¿no? Digamos, esas cosas hay que revisar. ¿Por qué se ocultó que era negro? ¿Por qué San Martín, por qué demandó tanto tiempo repatriar los restos de San Martín? ¿A quién legó su sable? ¿Por qué? ¿Qué veía en Rosas, no, para legarle su sable? Hay que tener mucho cuidado para examinar la vida de una persona tan compleja, que sin duda él, Belgrano y algunos otros son las personas que debemos mirar como ejemplo, ¿no? Sobre todo en este momento. Personas con convicciones fuertes que no tenían miedo de hacer lo que había que hacer. Imagínense, yo justo ahora de casualidad estoy en Tucumán y yo le digo a ustedes, bueno, vamos a comer un sándwich de milanesa, ustedes me dicen, bueno, al mediodía puedo, a las 2 puedo, no sé, qué sé yo, y lo arreglamos. Ahora, imagínense si yo le digo, vamos a cruzar los Andes a lomo de mula para liberar Chile. Claro. No es lo mismo. Claro. Imagínense lo difícil que habrá sido estar al lado de ese hombre, con esa pasión, con esa visión y con esa misión incomprensible para muchos. Bueno, esas cosas hay que mirar. Me parece a mí que son las que agigantan su figura. Qué bueno escuchar este relato tuyo, la verdad que nos marca y nos pinta este hombre, José de San Martín. Vos sabés que estaba mirando un poquito el reconocimiento, me está viendo en Nueva York, en Beijing, en Alemania. En Nueva York hay un monumento. El monumento, exactamente, hay un monumento ahí en Nueva York. En el Central Park tenés un monumento. El Museo de Arte Jintai en Beijing. En Berlín, Alemania, tenés también monumentos. En Bélgica, creo que hay. En España, Londres. En Francia, donde murió. En Francia, claro. En Francia está, pero con un monumento tremendo. Y tiene banderas argentinas. Tiene banderas argentinas en el monumento de Francia. Qué tremendo. Bueno, sí, porque es una figura. José Martí, el poeta cubano, ha hablado muchísimo, lo admiraba tremendamente a San Martín, ¿no? Hay muchos ingleses, estadounidenses que admiran la figura de San Martín, porque era un estratega y porque era un hábil político. O sea, no podemos, tampoco me parece que está bien diferenciar
al militar del político, era todo junto, era político, era militar, era estadista, ¿no? Y bueno, él deja el ejército para ser intendente de Jujuy, después ahí diagrama el cruce de los Andes. Era un gran político, era un gran político, ¿no? Y las alianzas, las amistades estratégicas que tejía, ¿no? Con Belgrano, con Güemes, ¿no? Hablando ahora que estamos en el NOA de casualidad, es muy interesante su vínculo con Güemes, que, fíjense, estamos hablando, tanto en Belgrano como en Güemes, como en San Martín, estamos hablando de figuras que liberaron a los pueblos, que colaboraron con la libertad de los pueblos, luchando junto a los pueblos, que no es menor. Claro. No es menor. San Martín no poseía un ejército profesional, ¿no? O sea, era el bajo pueblo el que luchaba junto a San Martín. Bueno, eso también lleva un significado en sí mismo muy importante que me parece que es digno de análisis. Cuando tanto él como Belgrano, cuando empiezan a recibir algún reconocimiento, lo convierten en obras para los pueblos. Belgrano, acá en Tucumán, termina donando una escuela. San Martín dona una biblioteca en Perú, y cuando abandona Buenos Aires para irse al exilio, dona todos sus libros, los que le quedaban. Entonces, bueno, eso, ahí hay una carga ideológica y hay un acontecimiento o un comportamiento digno de análisis, ¿no? El pueblo libre es el pueblo que ha leído, el pueblo instruido, el pueblo que le conviene a unos pocos, ¿no? Totalmente, totalmente. Diego, por último, y hablando justamente del ser leído, de poder tener información, ¿hay algún lugar donde podamos encontrar, si hay algún contenido tuyo, ya sea en redes, en formato físico? No, yo en realidad no soy un especialista en San Martín. Yo me dedico más al criollismo, que es algo muy aburrido. Me dedico al análisis de toda la gauchesca y de la cuestión gráfica, de la cuestión criolla, en el periodo entre 1880, 1870 y 1930. Hay un par de trabajos publicados que en internet están, pero son bastante aburridos porque son cuestiones muy técnicas. La utilización del... Bueno, fíjate, hay un escrito mío que está por ahí dando vuelta en las redes que habla de la utilización política del gaucho entre 1870 y 1955, y fíjate, ¿no? Como en el caso de San Martín también se ha dado una utilización política tremenda de todos lados. Hay un sinfín de apropiaciones de la figura de San Martín, y eso no es inocente. Todos nos paramos en un lugar para hablar, todos hablamos de un lugar, y San Martín ha sido manipulado y ha sido apropiado muchísimas veces. Bueno, sí que podemos entonces buscar algo, y ya sabemos para la próxima que por otros temas también te podemos molestar. Sí, algo gauchesco. Para el nacimiento de José Hernández, ahí puedo guitarrear un poco más. Bien. Diego, te agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros. Aprovecha que entonces estás visitando Tucumán para hacer el sándwich de milanesa. No puede faltar. Entre otras cosas. La verdad que es una tierra increíble, Tucumán. Yo estoy muy enamorado de la provincia. Gracias, Diego. Te dejamos un abrazo. Un abrazo.